Pues nueva entrega de los Minions, que creo que es la cuarta o la quinta, o incluso más si contamos las del universo de mi villano favorito, que creo que vaya por la cuarta también. Sí es verdad que los Minions era lo mejor de este universo, eran lo mejor de las películas, de hecho desde la primera creo que se comieron al villano. Y sí es verdad que era lo más gracioso de esas películas, ¿no? Porque eran prácticamente como los extraterrestres estos que salen en Toy Story, estos verdecitos que dicen siempre eternamente agradecidos, ¿no? Pues se comportan exactamente igual y sobre todo tiene este enfoque tan característico de que no se les entiende apenas lo que dice, y es cierto que era lo mejor de las primeras películas. Y bueno, estamos aquí ante la última entrega, que quizá tampoco es para tanto. Si es verdad que es una película simpática de ver, si no tienes tampoco muchas pretensiones, creo que si simplemente vas con la idea de pasar un buen rato de una película muy corta, porque creo que no llega ni a los 80 minutos, y si es verdad que si nos va buscando un peliculón, pues es una película entretenida, pero que tampoco aspira demasiado, ¿no? Si es verdad que cuando ya llevamos ya tantas películas en un universo, pues la calidad siempre suele ir cayendo, ¿no? Eso es algo lógico. Y aunque la fórmula pues la repiten bastante, sobre todo en esta última, la fórmula es la misma, pues intentan encontrar un villano, pero pues prácticamente se lo cargan al villano, y creo que en términos de guión es muy parecida a las anteriores. No sorprende demasiado porque han querido tirar a lo seguro. Sí es verdad que tampoco se exige mucho de este tipo de películas, son películas veraniegas, palomiteras, muy sencillas sobre todo de escribir. Obviamente de hacer es mucho más complicado porque la animación está bastante bien, pero sí es verdad que en términos de escritura de guión, y yo creo que el espectador tampoco espera mucha complejidad ni en la historia ni en los personajes, y eso es lo que ha sido esta película. No es una película que es un calco de todas las anteriores, pero que en esta quizá pues tiene un enfoque un poquito más cinéfilo. Han querido contentar a este gremio que quizás esperaba una película un poquito más interesante, porque lo mejor de esta película son los guiños cinéfilos que tiene, sobre todo al Hollywood de los años 20, de los años 30, porque salen figuras como Buster Keaton, Charles Chaplin, sale Orson Welles, incluso creo que sale el propio George Lucas, que inexplicablemente no ha hecho nada más de Star Wars, pero le apetece salir los Minions, ¿no? Estas son las cosas extrañas que consigue hacer este universo. Y sí es verdad que este enfoque cinéfilo, estos guiños que los tiene bastante la película, eso es lo más interesante de ver. Sí es verdad que no es una obra en la que tú te estés hartando de reír todo el rato, porque tampoco tiene los golpes, o quizá han perdido la frescura o la novedad más bien de las primeras películas, ¿no? Sí es verdad que siguen repitiendo lo mismo, y eso funciona porque lo que hacían en las películas originales pues era también muy gracioso, muy entretenido de ver, ¿no? Y obviamente si repiten lo mismo te va a seguir gustando, pero no te va a sorprender, ¿no? Y creo que ese es el caso de esta película. Y esto pues es el clásico de Hollywood, ¿no? Es escoger unos personajes que tú ya conoces, que quizás si esta historia pues tú la pones con unos personajes que no son los Minions, pues obviamente te queda una película muy poco interesante de ver, ¿no? Esto es Hollywood, y la industria en general pues es mucho más fácil vender un producto cuando el público ya lo conoce, y por eso creo que este universo pues tiene tantas películas, y en esta pues han querido meter estos guiños, pero que no es suficiente para que la película pues tenga una voz propia, ¿no? Es cierto que es agradable de ver, pero tampoco es gran cosa, pero la película por lo menos pues tiene este ritmo que no te puedes aburrir, acompañado sobre todo por la música de John Powell, que hizo la banda sonora por ejemplo de Cómo entrenar a tu dragón, de animación, ya tiene esta experiencia, y quizás sí eso sea lo mejor, ¿no? Porque es cierto que aunque no sea gran cosa, pues al menos entretenida de ver, pero uno tiene esta sensación de estar viendo casi siempre lo mismo, ¿no? Es cierto que si te gustan las películas originales, pues esta la vas a disfrutar porque son muy parecidas, pero no consiguen tener una identidad propia. Por tanto, no creo que tampoco merezca mucho la pena siquiera el esfuerzo de asistir a una película muy parecida a las demás. Cierto que estamos en verano y estas cosas pues suelen pasar en las secuelas y las precuelas y las quintas y las sextas partes de la saga, pues obviamente ocurren siempre en verano, y creo que los Minions pues han acudido a esta cita que llevan haciendo ya varios años para ofrecer más de lo mismo, ¿no? Y poco más que añadir. Es cierto que cuando una película pues no te sorprende demasiado, es muy difícil alargar algo porque tampoco hay mucho que decir, ¿no? Creo que si el guionista no se esfuerza en contar una historia que sea interesante, pues creo que nosotros tampoco debemos hacerlo. Es cierto que es una película disfrutable como lo que puede ser un helado en verano, porque creo que eso es lo que es esta película, ¿no? Es algo agradable de ver, algo fresquito, y no tiene aspiraciones de sorprenderte en ninguno de los aspectos, ¿no? Es algo sencillo, es un divertimento también que está simpático de ver, pero si buscas algo más complejo o algo más elaborado que te sorprenda, pues obviamente no es tu película. Y como final pues añadir que vamos a tener el privilegio de poder asistir a uno de los cines más grandes de Europa la semana que viene para ver la Odisea de Nolan, que yo creo que eso sí va a estar interesante de ver y sobre todo de comentar, pero sobre todo la vamos a ver tal y como el propio Christopher Nolan pues ha querido hacerla, ¿no? En
formato IMAX de 70 milímetros. Y la vamos a poder ver en Londres y vamos a intentar hacer un vídeo así bastante curioso para que podáis ver cómo es esos cines por dentro, ¿no? Porque hay muchas películas que te ven del IMAX, pero hay muy pocas salas en realidad de cine, sobre todo en España creo que son 5 o 6, en Sevilla no hay, y es una pena, ¿no? Porque supuestamente es el formato en el que Christopher Nolan pues la ha grabado, pero solamente la van a poder ver unos privilegiados, ¿no?